Tiene ahí su Biblia abierta, leemos el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramearon las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh Padre, gracias por la lectura de su palabra. Qué precioso es saber que ella se lee en un idioma que se entiende. Le alabamos y bendecimos su nombre. Amén. Queridos, lo que voy a decir a continuación tiene por título La Reforma Protestante y la música. Y para empezar con esto es bueno citar a Martín Lutero, el gran reformador. En una carta que le ha mandado a Johann Walter en 1524, Lutero dice lo siguiente sobre la música. Cito: la música en el culto debe ser simple, clara y fácil de entender para que todos puedan participar. La Iglesia Católica Romana permitía en el siglo XVI un solo estilo de música, aunque en los concilios tanto de Trenton como de Vaticano I, ellos reafirmaron la importancia del mismo cántico. Y el cántico que estaba permitido tenía algunas características, y voy a decir una sola. Y es que era una monofonía. Y esto significa que era una sola línea melódica. O sea, un solo tono, no había tantos saltos de tonos, era una sola melodía. Estamos hablando del canto gregoriano. Ahora, el canto gregoriano recibe su nombre así por el Papa Gregorio I. Él fue el que instituyó este canto dentro de la Iglesia Católica Romana. Ahora, el problema no es que el canto sea monódico, o sea, que haya un solo tono musical y se cante en base a ese tono. Ese no es el problema, no era el problema ni es el problema hoy, sino que era otro. Como dentro de la Iglesia Católica el idioma permitido dentro del culto para toda la liturgia era únicamente el latín, cuando el pueblo se reunía el domingo, también el cántico en latín. Así que el pueblo no podía participar del canto. No es que solo no entendía todo lo que el sacerdote decía, sino tampoco entendía lo que se cantaba. El cántico dentro de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI era exclusivo para el sacerdocio. Nadie más cantaba. Ahora, para Martín Lutero, el gran reformador, el que clava las 95 tesis, creía que esto debía cambiar. En un discurso sobre la música que dio en 1530, dice lo siguiente Lutero, y cito: el canto es una parte esencial del culto divino. Debe ser una expresión de la fe y la alegría del corazón. Así que la Reforma no solo trajo un cambio en la teología, sino que trajo un cambio en la liturgia. Y entre eso afectó la música. En primer lugar, Martín Lutero, como los otros reformadores, buscaron que la música sea una participación orgánica dentro del culto. Que todos debemos cantar. Todos debemos elevar nuestras voces y alabar al Señor. Ahora,
Considerar esto y mirar nuestro contexto en el día de hoy nos llama a observar de cerca la función de la música en el culto cristiano evangélico protestante. Y hay algunas características. En primer lugar, difícilmente el cántico en el día de hoy es orgánico, porque está reservado únicamente para el grupo musical. Si no hay un grupo musical, parece que la iglesia no tiene vida. Parece que nada funciona. Es más, los únicos que cantan son ellos por causa de los altos parlantes. Ahora no tengo nada contra los altos parlantes, aclaro. Pero además, la música en el día de hoy está absolutamente dependiente de variedad de instrumentos, que tienen que tener un buen grupo de música dentro de la iglesia. Batería, guitarra eléctrica, guitarra criolla, bajo, teclado y una computadorita para que le dé efectos. Necesita tener todas esas cosas. En segundo lugar, su propósito en el día de hoy, en el culto cristiano, es dar un buen espectáculo. Es por eso que necesita tener todas estas cosas. Es de ser entretenido y divertido. Ahora, voy a decir esto con toda honestidad. Si Martín Lutero viviera entre nosotros, estoy seguro que clavaría por lo menos una tesis en muchos de los lugares cristianos en el día de hoy, citando las palabras que él le dijo a Johann Walter. Y cito: la música debe ser una expresión de fe y no simplemente una forma de entretenimiento. Martín Lutero también fue muy claro en dar a conocer qué creía él con respecto a cuál era el propósito de la música dentro del culto cristiano. Y cito otra vez a Lutero: la música es una forma de expresar la teología. Debe ser utilizada para glorificar a Dios. Ahora, esas son las palabras de Lutero. ¿Y la Biblia qué nos dice? Bueno, cito la Biblia. En Colosenses capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, esto es palabra de Dios, dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que para la Biblia, como para Martín Lutero, pero sobre todo para la Biblia, el cántico debe expresar teología. La música debe, hermanos queridos, contener el evangelio en sus palabras, la buena noticia de Dios. Pero además, la música debe tener principios teológicos para la vida práctica, porque se nos graba en nuestras mentes. Y les voy a dar un ejemplo de un mal principio teológico que se da en la música. Hace poquito una de las personas que asiste a nuestra iglesia me confesó que desde que trabaja dio el diezmo en la iglesia por una canción. Porque cantamos: dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón. Y más adelante dice: porque Dios bendice al dador alegre y le da el doble de lo que le ha dado. Bueno, eso es corromper el texto de Corintios. Pablo no dice eso. Pablo dice: Dios ama al dador alegre. ¡Wow! Cambió. Y además en ninguna parte de las Escrituras dice que Dios te va a dar el doble. Así que si vas a ofrendar hoy al final, pensando que Dios te dé el doble o un poquito más del doble, o aunque sea el 30% más, hermano, te pido que no ofrendes. Porque Dios es claro, debe darlo no por necesidad. Sin embargo, esa canción creó un principio erróneo en la mente y llevó a que cuando ofrende, peque. Es por eso que los pastores dentro de la iglesia deben estar comprometidos a estudiar las letras de las canciones y ver qué es lo que se canta, porque el pueblo aprende por medio de las canciones. Para Lutero, la música debía fluir además de la Biblia y no de la inspiración personal. Poneme un fondito atrás y me voy a dejar inspirar y voy a decir un montón de palabritas. No, tampoco de la pasión, del espiritismo y del misticismo que está metido dentro de la música. En el prefacio al himnario alemán de 1524, Martín Lutero escribió lo siguiente:
Debemos tomar los salmos y los cánticos espirituales de la Escritura y adaptarlos a la música para que puedan ser cantados con devoción y con alegría. Queridos, a continuación vamos a entonar el cántico que tal vez es el himno más famoso compuesto por Martín Lutero, que está basado en el Salmo 46 que nosotros leímos. Después de profunda meditación, Martín Lutero escribió: Castillo fuerte es nuestro Dios. Pónganse de pie, por favor, y entonamos al Señor.